Bueno, de transición. El promedio anual de temperatura es de 9 grados. Las lluvias son suficientes, 500 a 1000 milímetros, y el mayor monto se da en verano. Es característico del centro de los Estados Unidos y la región pam- y la región pampeana argentina continental, caracterizado por excesivas variaciones climáticas y por las estaciones bien definidas. Alternan veranos tórridos e inviernos muy fríos. En el verano las precipitaciones son moderadas, de 250 a 500 milímetros, y en el invierno se producen copiosas nevadas. Europa central y oriental, sudeste de África y sur de Australia y las llanuras del centro de los Estados Unidos son algunos ejemplos de este clima. El frío, su origen de difusión la constituye los casquetes polares, donde los rayos solares son casi horizontales y las zonas de alta montaña presentan dos estaciones. El invierno con temperaturas de congelación y muy prolongados lleva a durar 10 meses. El verano es breve y muy frío. La temperatura media anual va de los 15 grados a los 5 grados. Son menos 15 grados a 5 grados. Son frecuentes las ventiscas y huracanes de viento helado, blizzards. Sus variedades son oceánico. Presenta inviernos moderados abundantes, 1000 a 2000 milímetros repartidos durante el año. Por ejemplo, el sur de Chile y el oeste de la Patagonia Argentina. B, continental. Los inviernos son muy fríos, secos y con nieve, y los veranos muy cálidos y lluviosos. Las precipitaciones son escasas, de 250 a 500 milímetros. Las regiones que presentan este clima son el centro de Canadá, N de Europa, norte de Europa y parte de Asia. Polar o nival. Presenta temperaturas medias de menos 15 grados y precipitaciones escasas en forma de nieve. Esta variedad es propia de Groenlandia, la Antártida y las costas sobre el mar Ártico. B. De altura. Las temperaturas disminuyen a medida que aumenta la altitud. Es propio de las cordilleras de los Andes, los Alpes y la cordillera del Himalaya. El desértico. El desértico. Este tipo de clima se da en las proximidades de los trópicos, donde hay zonas caracterizadas por la casi total inexistencia de las precipitaciones. Estamos hablando de los desiertos. A veces pasan más de 15 años sin llover. El motivo sucede que los vientos alisos, conocidos como vientos secos, recorren estas áreas en forma permanente. Las temperaturas son extremadamente variables y lo que es realmente característico de este clima, se presentan variaciones extremas entre el día y la noche. Desde el punto de vista del paisaje, este es desolador y monótono. En el caso de los grandes desiertos de arena como el del Sahara, cuya área fue antiguamente ocupada por un mar, el perfil paisajístico lo comprenden inmensas dunas movedizas durante los periodos de tormenta. Cuando sopla el Simun, esta se mueve. En ocasiones han devorado caravanas de camellos. Sin otras, se han engullido pequeños poblados. En otros casos, el mismo viento deja al descubierto lo que antes cubriera con el fino mármol mortal de la implacable arena. Existen dos tipos de desiertos: los cálidos, que forman una especie de franja alrededor de la Tierra, los localizados en ambos hemisferios, sudeste de los Estados Unidos, norte de México, el Sahara, Arabia, Irán, Kalahari, Australia, Atacama, entre otros. Los ríos ubicados en las áreas templadas de América del Norte y Asia. ¿Qué son las? Se trata de depresiones geológicas transformadas en sectores desérticos, a causa de que los vientos húmedos no circulan, pues son obstaculizados por los cordones montañosos de Mongolia, Colorado, Yukon, Turquestán y otros. ¿Qué son qué son las isotermas? En la medición de la temperatura, más que los datos aislados, interesan las medidas diarias, mensuales y anuales. Si tomamos un mapa sobre
Por él trazamos una línea que una de los puntos que contienen igual temperatura media mensual. Obtendremos una línea apenas sinuosa llamada isoterma. El ascenso y descenso de estas líneas en los océanos se explica por las distintas corrientes marinas, cálidas y frías, que provocan respectivamente un aumento y una disminución de la temperatura. Las montañas inciden notablemente en el clima, en algunos casos actúan como barrera con las que chocan los vientos cargados de vapor de agua, produciendo precipitaciones que favorecen el crecimiento de los bosques. En los desiertos la vegetación es escasa y se adapta a las condiciones de sequía. Las plantas son xerófilas en su mayoría. Los climogramas. Para conocer el clima de una región se utilizan entre otras herramientas los climogramas. En esta línea veremos en qué consisten y cómo se realizan. De este modo, cada vez que encuentren un climograma, serán capaces de leer sus datos y sacar conclusiones. ¿Qué es? Un climograma es un diagrama con las características sobresalientes de un determinado clima. En él se vuelcan dos datos diferentes, las temperaturas medias de cada mes del año y la cantidad de lluvia caída, también por mes. ¿Cómo se obtienen estos datos? Bueno, para eso están las estaciones meteorológicas que registran minuciosamente todos los elementos climáticos. Los datos que se utilizan en los climogramas corresponden a registros hechos durante varios años. A construir un climograma. Para volcar los datos se utiliza un cuadro de doble entrada en el eje horizontal o de las abscisas se colocan los meses del año. Para volcar los datos se utiliza un cuadro de doble entrada. En el eje horizontal o de las abscisas se colocan los meses del año. La mayúscula inicial, desde enero hasta diciembre, hay dos ejes verticales u ordenadas. En el eje de la izquierda se colocan las temperaturas en grados centígrados. Se parte de cero hacia arriba. Se colocan las temperaturas de menor a mayor y hacia abajo las temperaturas por debajo de cero. En el eje de la derecha se colocan las precipitaciones en milímetros. También se parte de cero para graficar las precipitaciones. Se utilizan barras. Las temperaturas medias mensuales se unen con una línea de color. En algunos climogramas se colocan con otra línea de color la temperatura media anual. ¿Cómo se leen? Veamos, todos los datos que se pueden leer en un climograma, observando la cantidad de precipitaciones, podemos saber si las lluvias se distribuyen con bastante uniformidad o si son más abundantes en una estación del año, es decir, sabremos si son regulares o irregulares. Sumando la cantidad de milímetros caídos durante un año, sabremos si las precipitaciones son abundantes, suficientes, insuficientes o escasas. Por lo tanto, sabremos si se trata de una región húmeda o seca. Observando la línea que unen las temperaturas, podremos saber cómo los inviernos y los veranos sí se diferencian, si el verano es cálido y el invierno frío o no. Conociendo estos datos podemos sacar más conclusiones con respecto al tipo de vegetación que puede haber o si es una región donde se puede desarrollar la agricultura. Para ejercitarnos en esta lección, veamos dos ejemplos de climogramas. Analizamos este climograma. ¿Cómo son los... Distribución de la población. Los seres humanos están asentados en casi todo el planeta, menos en los medios acuosos y los polos, pero hay zonas que por su relieve y su clima favorecen el asentamiento de la población, mientras que otras constituyen enormes espacios vacíos, donde vivimos nosotros, en un lugar de baja o alta densidad poblacional. Es muy interesante conocer este aspecto de la geografía, ya que la distribución de la población crea paisajes particulares. La distribución geográfica. La población mundial se distribuye en forma desigual sobre la superficie terrestre debido a factores geográficos, históricos, económicos y políticos. Las causas geográficas que determinan el asentamiento masivo del hombre en un lugar específico son múltiples. Por ejemplo, el clima, el relieve o la disponibilidad de agua potable. Estas características naturales también se relacionan con causas económicas, como la posibilidad de producción de alimentos o la proximidad al mar para facilitar la acumulación y comercialización entre los pueblos. Por estas razones, por ejemplo, las costas han sido decisivamente pobladas antes
antes que las tierras del interior. Por otra parte, muchas áreas fueron más pobladas que otras, debido a sus condiciones históricas, según cómo se organizaron las sociedades y cómo sus habitantes aprovechan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Áreas más y menos pobladas. Observando el mapa, se reconocen áreas densamente pobladas que corresponden a territorios llanos. Son territorios llanos con menos de 500 metros de altura, climas templados y próximos al mar, como por ejemplo Europa Occidental. A estas áreas se les llama hormigueros humanos. Contrariamente, existen vacíos demográficos que coinciden con las áreas menos apropiadas para el asentamiento del hombre. Por ejemplo, las áreas frías del hemisferio norte o los desiertos de Australia y del Sahara. ¿Sabías que aproximadamente el 50% las selvas tropicales que representan aproximadamente el 50% de las selvas del planeta desempeñan funciones reguladoras y productivas de importancia? El problema es la adaptación del hombre a las condiciones naturales de las selvas tropicales. Así, por ejemplo, muchos pobladores aborígenes, cazadores y recolectores como los pigmeos han podido vivir y siguen viviendo en ellas sin provocar desequilibrios naturales, pero el incremento de la población mundial y la falla de tierras para cultivos están amenazando a este ecosistema. Por ello, la UNESCO ha creado un programa de prevención y de estudios sobre los efectos psicológicos que tiene el incremento de las actividades humanas dentro de las selvas tropicales y subtropicales. Adaptaciones, un artículo del correo de la UNESCO. ¿Sabías que casi toda la población del globo vive en zonas situadas entre el nivel del mar y 3.000 metros? Apenas unos 15 millones habitan de manera permanente por encima de este límite, hasta los 4.000 metros, altiplano andino, Asia Central, Tíbet. Para analizar la desigual distribución, se utilizan mapas que marcan la densidad de población, relación entre el número de habitantes y la superficie del área. Esta fórmula, representada por la medida CAP, kilómetro cúbico, refleja aproximadamente la cantidad de habitantes que hay en un lugar determinado. Zonas muy pobladas, asentamientos estables, llanuras tropicales, población rural dedicada a la actividad agrícola, ejemplo campos de arroz, mayor concentración mundial, este y sudeste asiático, llanuras templadas, predomina la población urbana dedicada a diferentes actividades económicas, agricultura, ganadería, etc., ubicadas en el estado de Europa con el este de Estados Unidos, oeste de Rusia, norte de China, áreas montañosas, población concentrada en valles agrícolas por causas económicas y geográficas, ubicados en América Central, África Central, oasis en zonas áridas, población concentrada de acuerdo con la disponibilidad de agua controlada por el hombre, que genera técnicas de secado. Ubicados en Valle del Río Nilo, África, Valle del Río Indo, Pakistán. Zonas poco pobladas. Presentan la cuarta parte de la superficie terrestre. En ellas viven el 2% de la humanidad. No son asentamientos importantes. El hombre busca adaptarse por medio de tecnologías. Desiertos y estepas ocupan un octavo de la superficie terrestre, condicionados por la falta de agua. Ejemplos: desiertos de Asia, África y California. Puna, Atacama, estepa argentina y australiana. Selvas, gran cubierta vegetal amenazado por el avance agrícola forestal. Ejemplos: Amazonas, América del Sur, centro-oeste de África, Indonesia. Áreas muy frías, 20% de la superficie terrestre, 0,02% de población. Escasa población y extrema rigurosidad. Alta montaña. Solo áreas turísticas para escaladores. Territorios comprendidos entre los 50 grados de latitud y los polos. Al norte, pueblos dedicados a explotación forestal en Alaska y Canadá. Explotación minera y petrolera en el norte de Rusia. Al sur, bases antárticas, fines científicos.
El agua y el planeta. En la Tierra, esta enorme nave que habitamos, el agua ocupa la mayor parte de la superficie. Si bien una pequeña porción es la que podemos consumir los seres humanos, agua dulce, y la que utilizan las plantas para fabricar sus nutrientes, todo el agua del planeta es indispensable para la vida. Veamos entonces cómo se presenta y de qué manera se renueva en la naturaleza. Lagos y lagunas son grandes extensiones de agua dulce o salada ubicadas en las depresiones terrestres. Los lagos pueden alcanzar una extensión de miles de kilómetros cuadrados con profundidades de hasta 300 metros. Las lagunas, en cambio, son poco profundas, reciben el nombre de esteros, pantanos y ciénagas. Cuando se localizan en el lago húmedo y caluroso, con llanuras onduladas, cumplen una acción de regulación en la distribución de las aguas al recibir el exceso fluvial producido por las lluvias o los deshielos. La hidrosfera. Toda el agua del planeta conforma la hidrosfera, donde se encuentra en estado líquido, discurre formando ríos o se acumula en pequeñas o grandes depresiones, lagos, lagunas, pantanos, mares y océanos, y en las capas freáticas, ríos subterráneos. En estado sólido se encuentran en los glaciares y en estado gaseoso en la atmósfera, pero toda esta agua no está quieta. Un ciclo constante. Si observamos el gráfico, veremos que la mayor parte del agua que cubre la superficie del planeta es la que corresponde a los mares y océanos. Esta enorme masa de agua salada es fundamental, ya que una parte se evapora al recibir los rayos del sol. Esta humedad forma parte de la atmósfera, sin la cual no sería posible la vida, y también forma nubes que luego, por la acción del viento, se precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo. Ya conocemos la acción benéfica de la lluvia para la agricultura y las plantas, pero además la precipitación natural alimenta nuevamente todas las causas de agua dulce y los mares y océanos. De este modo se emplea el ciclo hidrológico. El agua también se renueva por los deshielos, los niveles, no, las nieves de las cumbres montañosas y los glaciares se descongelan por la acción del sol formando torrentes líquidos. Océanos y mares. Los océanos y mares, que cubren la mayor parte de la superficie terrestre, son verdaderos reguladores térmicos. En ellos se desarrollan vida vegetal y de animal, que constituyen una fuente de alimentos para la humanidad. Por estas y otras razones que veremos en estas páginas, cumplen una función destacada en el equilibrio dinámico de nuestro planeta. ¿Qué les parece si nos sumergimos en este tema y conocemos un poco más los mares y océanos de la Tierra? La vida en el agua. Los mares y océanos constituyen el hábitat de una enorme variedad de especies vegetales y animales, según la profundidad en que viven, que pueden agruparse en bentónicas, nectónicas o pelágicas y planctónicas. Las bentónicas son las especies que permanecen en los fondos, tanto los que se fijan al suelo como las que se mueven, ostras, corales, esponjas y unicelulares. Las nectónicas o pelágicas comprenden las que pueden moverse a distintas profundidades, peces, mamíferos marinos y moluscos nadadores. Las planctónicas son las especies que flotan cerca de la superficie del agua o se mueven en unos pocos metros, organismos muy pequeños o unicelulares como las algas. Dentro de las cadenas alimentarias, todos dependen de las plantas, que solo pueden desarrollarse cerca de la superficie, ya que la luz del sol penetra hasta los 200 metros únicamente. Reguladores térmicos. Durante el día, en una mitad de nuestro planeta, los rayos del sol calientan las aguas de los océanos y mares, además de a todo lo que hay sobre su superficie, claro, y se forman capas cálidas de muchos metros de espesor. Cuando llega la noche, este calor acumulado se irradia sobre el continente y amortigua la pérdida de calor de la superficie terrestre. Si esto no ocurriera, la temperatura sería mucho más baja durante la noche.
Un poco de sal se denomina salinidad a la cantidad de sales que se hallan disueltas en una medida de volumen de agua marina. La salinidad normal es de 35 kilogramos de sal por tonelada de agua, 35 por mil. Pero esta relación varía de acuerdo con ciertas características, así la presencia de témpanos o el desagüe de ríos reduce la proporción de sal. Por ejemplo, el mar Báltico, que se extiende entre tierras frías y lluviosas, donde desembocan varios ríos caudalosos, tienen escasa salinidad. En cambio, los mares de las regiones tropicales, como el mar Caribe, o las que tienen escasa conexión con el océano o poco aporte fluvial, como el mar Mediterráneo o el Muerto, presentan una mayor cantidad de este mineral. Cuando hablamos de sal, nos referimos a los elementos que se encuentran disueltos en el agua: cloro, sodio, magnesio, azufre y calcio. Curiosidades oceánicas. En la región oriental del Atlántico Norte, el viento lleva hasta el mar enormes polvadores, polvaredas enormes polvaredas del desierto del Sahara. Las finas partículas de arena suspendidas en el aire producen un efecto lumínico espectacular. El sol parece como un disco rojo y deja verse sus rayas. En ocasiones, la intensa polvareda oscurece la atmósfera y tiñe los buques de un color rojizo. La abundancia de plancton fosforescente en el océano Índico hace que este tome un color pardo durante el día, pero a la noche sus aguas se iluminan por efecto de los pequeños organismos, freno- fenómeno conocido como mar de leche. Un paseo por los océanos. La masa de agua marina llega a las costas de todos los continentes, pero de acuerdo con factores como la temperatura, las corrientes, la fauna y la flora y las formaciones de relieve, no se destruye con un mar único, sino como cuatro grandes océanos. Veamos algunas particularidades que los diferencian. El dilatado Pacífico. El estrecho de Bering en el hemisferio norte lo separa del océano Ártico. Por el sur, la línea imaginaria entre el Cabo de Hornos y la Antártida es la división de aguas del Pacífico y del Atlántico. Posee la mayor profundidad media, 3.940 metros. Se caracteriza por estar bordeado de fosas abisales relacionadas con zonas de archipiélago de origen volcánico y coralino, lo que lo convierte en el océano con más islas entre los paralelos de 15 grados y el de 25 grados de longitud. Sur se encuentra al mar de coral, donde las colonias de corales y algas forman bellos arrecifes. El Pacífico Norte se caracteriza por violentos maremotos y tifones que castigan las costas japonesas con olas que alcanzan más de 15 metros. Son pocos los ríos que desaguan en este océano. El primero en ser navegado. El Océano Índico, ubicado entre Asia y África, fue el primer océano recorrido por navegantes egipcios, árabes y griegos. En la antigüedad, su profundidad media es de 3.840 metros. En el desembocan ríos importantes como el Brahmaputra y el Ganges. Su mayor superficie se encuentra en el hemisferio sur, hacia el norte, una serie de mesetas sumergidas que albergan colonias de corales. Al emerger, forman los archipiélagos que se extienden entre Madagascar y la India. Allí hay una vida acuática muy rica. El Atlántico. Su profundidad media es de 3.310 metros. Comunica las aguas boreales y australes, siendo su mayor longitud de norte a sur. Su salinidad es un poco inferior a la de los demás océanos, porque en él desemboca numerosos y caudalosos ríos como el Mississippi, el Grande, el Amazonas, el Paraná, a través de ríos de la Plata y el Congo. Otra diferencia es que posee pocas islas, entre las que se destacan las Antillas y las Malvinas, el de los hielos eternos. Algunos estudios consideran el glaciar ártico como un marginal del Atlántico Norte. Está rodeado por una plataforma continental y es el estrecho de Bering. Presenta una profundidad media de 3.050 metros y el 70% de su superficie se encuentra congelada durante todo el año. Las fosas marinas.
Fosa de las Marianas, 10.915 metros. Puerto Rico, 8.648. Fosa de Java, 7.125. Fosa de Eurasia, 5.122. La navegación por sus aguas se hace dificultosa por la presencia de enormes icebergs que se desplazan por la superficie. ¿Sabías que? Si pudiéramos ver nuestro planeta sucesivamente desde ambos polos, observaríamos que la mayor parte de las tierras emergidas se encuentran en el hemisferio norte. Lo que ocurre es que el norte del Ecuador, el mar ocupa el 60% de la superficie terrestre, mientras que al sur alcanza el 90%. Por eso al hemisferio sur se lo considera el hemisferio oceánico. Entre los 40 y 60 de latitud sur prácticamente no hay tierra firme. Este predominio de las aguas en el hemisferio austral hace posible que los animales acuáticos puedan emigrar con facilidad. ¿Ya te vas a dormir? Ya no estoy esperando que termines. Ok. Conociendo los mares. Los mares son las masas de agua salada contiguas a los océanos. Cuando se hayan separadas de estos por franjas de tierra o tienen límites definidos, se los llama mares marginales. Los que no tienen ninguna conexión con el océano se denominan internos. Entre los primeros se encuentra el mar Caribe, el Mediterráneo, el Negro y el Rojo. Entre los segundos, el mar Caspio, el mar de Aral y el mar Muerto. Hay mares muy extensos como el mar Arábico de 3.683 kilómetros cuadrados de superficie o muy pequeños como el mar Marmara de solo 11.000. Las profundidades oceánicas, más allá de los 1.000 metros bajo la superficie del agua, la oscuridad es absoluta. Esto solo se modifica con la inesperada aparición de peces luminosos. Por otra parte, en el mar Rojo, a los 20 metros de profundidad solo se distinguen sombras debido a la gran densidad del agua. En cambio, en las costas de California es posible ver bien a los 40 metros. En general, la luz blanca penetra hasta los 400 metros. El agua en movimiento, olas y mareas. El viento sopla sobre la superficie del mar. Es el mayor responsable de la formación de olas. Cuando el agua recibe la energía cinética del aire, se mueve en forma de ondas, que es un movimiento oscilatorio sin traslación de agua y con poca profundidad. Según la amplitud de la onda, distancia entre la cresta y la base, la ola será pequeña o grande. Cuando la ola llega a la orilla, su cresta cae hacia adelante, es decir, rompe. Las mareas son flujos y reflujos del agua, son producto de la atracción gravitatoria que ejerce la Luna sobre la Tierra. La marea alta o pleamar se produce 2 veces por día. El fenómeno opuesto, la bajamar, se produce por la fuerza centrífuga que genera la rotación de la Tierra, que contrarresta la atracción que ejerce la Luna. El color azul del mar se atribuye a que los rayos luminosos de este color son absorbidos 10 veces menos que los rojos. Otras variaciones de color pueden ser debido a los materiales en absorción y suspensión. La actividad pesquera. La pesca es fuente esencial de alimentos, trabajo e ingresos, tanto para los países industrializados como en vías de desarrollo. Aproximadamente el 6% de las necesidades mundiales de proteínas provienen de esta actividad. Por ejemplo, en Asia el 55% de las proteínas se obtienen del producto de la pesca. También proporcionan empleo. Hay 16 millones de personas ocupadas en la actividad pesquera en los países en vías de desarrollo, incluyendo la transformación del pescado para conserva y comercialización. Importancia de la pesca. En países pobres o del tercer mundo, millones de personas dependen de la pesca para subsistir. Se estima que se explotan unas 110 millones de toneladas de especies sin, sin contar las no tradicionales como el krill, el calamar oceánico y los pequeños peces del alta mar. Los grandes volúmenes de pesca mundial están en manos de muy pocos países: China, Japón, Estados Unidos, España, que disponen de una alta inversión en importación e infraestructura como construcción y mantenimiento de puertos, barcos, factorías y mano de obra especializados. Biólogos marinos, grafos. Perú y Chile cuentan con ambas zonas óptimas para desarrollar esta actividad y luchan día a día para mejorar su tecnología y así competir en el mercado mundial. La actividad pesquera puede ser continental, agua dulce, con escasa producción o marítima, que representa el 85% de la producción pesquera a escala mundial.
Los barcos factoría, son los que recorren miles de kilómetros para encontrar grandes cardúmenes. Están equipados con cámaras frigoríficas, luces rastreadoras y una considerable mano de obra para procesar el pescado para su conservado, enlatado. Y se gana demasiado bien en esos trabajos, pero son demasiado peligrosos. Condiciones de la actividad. Bancos de pesca de pocas especies y con gran cantidad de individuos, en un espacio marítimo propicio por su escasa profundidad, mar territorial hasta 12.000 millas y zona económica exclusiva hasta 200 millas marinas contadas desde la costa. Abundancia de microorganismos fitoplancton y zooplancton. Disponer de una costa a donde llegue agua dulce. Esto implica mayor presencia de nutrientes que atraen a los cardúmenes. Un área de unión de dos corrientes de temperaturas diferentes, una cálida y una fría. Por ejemplo, la corriente de Brasil cálida y la corriente de Malvinas, que no son argentinas, fría, frente al litoral marítimo argentino. Mares epicontinentales sobre plataformas submarinas. Los productos de la pesca se destinan principalmente al consumo humano, como pescado fresco, congelado, enlatado. Con los desechos se fabrican harinas. El aceite de pescado se utiliza con fines terapéuticos o para producir jabón. Las aguas continentales. Ya vimos cómo el agua está en continuo movimiento, cumpliendo un ciclo hidrológico. En estas páginas nos vamos a detener en la que fluye superficialmente, siguiendo la pendiente del terreno, en forma de arroyo y ríos. El caudal de sus aguas depende de las condiciones climáticas y el suelo por el que corren, pero no son elementos pasivos de la naturaleza. En su viaje largo, corto, lento, veloz, van transformando el paisaje. ¿Qué es la escorrentia? Es la cantidad de agua que corre por la superficie terrestre formando arroyos y ríos y que proviene de de las precipitaciones y de las napas freáticas. Ese movimiento de las aguas produce la erosión del suelo y del subsuelo, ya que en su fluir arrastra materiales. En las zonas altas la fuerza erosiva de las aguas es mayor. En el curso interior se produce una acumulación de sedimentos. De arroyo a cuenca. El relieve del terreno hace que las aguas corran hacia determinado lugar. De este modo van a parar a arroyos que alimentan otros ríos. Estas redes de drenaje de las aguas forman un sistema fluvial. La superficie drenada se denomina cuenca hidrográfica. Hay diversos tipos de cuencas. Si las aguas desembocan en el exterior del continente, la cuenca es exorreica. Si las aguas desembocan en lagos o mares ubicados en el interior de los continentes, es endorreica. Si las aguas del curso fluvial se pierden en el terreno por infiltración o evaporación, la cuenca es arreica. Si observas el planificio físico, verás dónde se localizan estos tipos de cuencas. Mucha agua, poca agua. La cantidad de agua que lleva un río se denomina caudal. Se puede medir el caudal de un río, por supuesto. Los hidrólogos utilizan un método para hacerlo, que consiste en conocer el volumen del agua que pasa por segundo en un punto determinado. Por lo tanto, el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Los ríos no tienen siempre el mismo caudal. Este aumenta cuando recibe el agua de los deshielos o de las lluvias, o decrece cuando recibe poca agua en las estaciones secas. Esta variación se le denomina régimen hidrológico. ¿De qué depende el caudal? Como vimos, fundamentalmente de las lluvias. Si son fuertes, es mayor el flujo superficial. En cambio, si son escasas, las aguas son absorbidas por el suelo o se evaporan. Otro factor es el suelo. Si este es muy permeable, reduce el flujo superficial. La vegetación retarda la escorrentia, ya que sus raíces absorben el agua o la retienen en sus hojas. El agua en algunas regiones donde se han talado los árboles en las cuencas superior, la escorrentia es mayor y se han sometido a inundaciones.
Los ríos, comunicación y poblamiento. La costa de los ríos que ofrecían condiciones climáticas estables y recursos naturales fueron poblados por las primitivas comunidades humanas. Cuando construyen embarcaciones, los ríos se transformaron en vías de comunicación que le permitieron conseguir alimento en otros lugares y transportarlo. Los poblados se agrandaron hasta formar ciudades que crecieron por su ubicación estrategia, la posibilidad de conectarse a través de los ríos y comerciar. Así ocurrió con las grandes capitales europeas como París, Londres, Roma, Viena y otras ciudades. Los grandes ríos americanos fueron utilizados por los conquistadores y colonizadores para explorar el territorio y como asentamiento de poblaciones. Actualmente, además de abstener con agua potable, los ríos utilizan producir energía eléctrica para regadío y placer. Lamentablemente en ellos se echan toneladas de residuos. ¿De qué depende el caudal? Como vimos, fundamentalmente de las lluvias. Si son fuertes, es mayor el flujo superficial. En cambio, si son escasas, las aguas son absorbidas por el suelo o se evaporan. Otros factores del suelo, si este es muy permeable, reduce el flujo superficial. La vegetación retarda la escorrentia, ya que sus raíces absorben el agua o las retienen sus hojas. En algunas regiones donde se han talado los árboles en la cuenca superior, la escorrentia es mayor y se han producido inundaciones. Los lagos son depresiones del terreno ocupadas por una masa de agua. Pueden estar conectados o no con el mar. Algunos se alimentan de las aguas desde sus afluentes, otros de aguas subterráneas, del agua de lluvia o de los de hielos. La zona más cercana a la orilla tiene una pendiente suave llamada escaño. Luego sigue el talud, una zona de mayor o menor pendiente que llega al fondo, ubicado en el centro. Las comunidades primitivas construyeron sus viviendas sobre postes, palafitos a la orilla de lagos. Las aguas subterráneas constituyen un valiosísimo recurso hídrico, utilizable tanto para consumo como para fines de regado. Las que no se ven, las denominan aguas subterráneas, a las que acumulan en distintas capas de la corteza terrestre por filtración del agua de las precipitaciones, por presión y las consistencias de material del subsuelo y del suelo, salen a la superficie en forma de manantiales. Es muy utilizada para el consumo y el riego, pero la cual se emplea bombas de succión, constituye una gran reserva de agua potable. Los grandes paisajes terrestres. Les proponemos un viaje por nuestro planeta. En este recorrido imaginario veremos los ambientes naturales más extensos, en algunos de los cuales la actividad humana ha hecho y continúa haciendo muchas modificaciones. En ello veremos cómo se relacionan los elementos producidos por la naturaleza para darles características especiales que nos hacen llamar los grandes paisajes terrestres. Qué importante es el clima. En grandes variedades climáticas consideramos a grandes rasgos los diversos climas de nuestro planeta. Para hacer este viaje debemos volver sobre ellos, ya que son determinantes de los ambientes naturales. De este modo podemos clasificarlos en paisajes de climas cálidos, templados, fríos y desérticos. La impenetrable selva. Estamos en la región del clima cálido ecuatorial. En ella encontramos las selvas apretadas formaciones vegetales constituidos por varios estratos, hierbas, arbustos, árboles bajos, árboles que alcanzan un porte de 20 a 40 metros y árboles que suponen una altura abundante, los epífitas, lianas y enredaderas. Algunas de las especies de la selva son quina, palmeras, palmas de betel, cedros, caoba, cacao, banano, mango, ébano, caucho, bambú, etc. La espesura impide que el sol llegue hasta el suelo y reina la penumbra. Por esta razón, el estrato herbáceo es menos abundante que en otras regiones.
Selvas y bosques tropicales en peligro. Las selvas y los bosques tropicales son extraordinarias reservas de biodiversidad, absorben el escurrimiento de las aguas y producen y liberan la atmósfera grandes cantidades de oxígeno. Son fundamentales para la vida del planeta. Sin embargo, la acción humana está producida estragos en estos paisajes. Gran parte ha sido talada para utilizar la madera o quemada y para desarrollar la agricultura y la ganadería. Como los suelos son pobres, se agotan rápidamente. Además, la destrucción del bosque favorece la desertificación y altera las condiciones climáticas del mundo. La construcción de grandes carreteras interrumpe la continuidad biológica del paisaje y constituye verdaderas barreras para la biodiversidad. ¿Sabías que los suelos de clima cálido durante los periodos de sequía presentan lateritas? Estas son costas de calor amarillento o rojizo por la abundancia de hierro que no permite el uso del suelo para la agricultura. El suelo permanentemente cubierto por hojas y frutos que caen de los árboles es generalmente pobre. La presencia de hierro les da un color rojizo.